Paso 1. Entender la importancia del fracaso. En mi podcast Invertir Joven he tenido más de 100 invitados que considero exitosos. Le he preguntado a cada uno qué opina del fracaso y qué significa el fracaso para ellos. Las respuestas de la mayoría de estas personas son muy parecidas. Algunos dicen que era parte del camino al éxito o mi mejor maestro. Esto me hizo querer investigar más sobre este tema, tanto en mi vida como en lo que he aprendido de los demás. Si estás en un punto similar en tu vida, te voy a dar una buena noticia. La mayoría de las personas no saben qué les apasiona. La mayoría de las personas viven la vida que les tocó y se mantienen por inercia en una rutina con mucha actividad, pero con poco propósito. Esto sucede porque nadie nunca nos enseñó cómo descubrir nuestras pasiones o cómo desafiar al sistema. Debes saber que existen otros caminos y de que tú tienes la posibilidad de hacer un cambio radical si así te lo propones. ¿Cómo puedes encontrar tu pasión? Eso es imposible, no puedes encontrarla. Allí está el mayor error de muchos. La pregunta está mal planteada, porque realmente nadie nace teniendo una pasión o un propósito de vida. Una pasión o propósito de vida debe desarrollarse. En la vida lo único que puedes encontrar son intereses, que irás desarrollando hasta que se vuelva algo más valioso para tu futuro. Primero debes saber que si estás dedicando la mayoría de tu tiempo a algo que no te gusta, interesa o apasiona, te felicito. Sí, te felicito, porque al menos ya sabes que por allí no es tu camino. Ahora solo debes ir buscando otros caminos que te lleven a tener una vida con propósito o por lo menos con interés. ¿Y cómo puedes desarrollar intereses? Debes darte la oportunidad de probar cosas nuevas. No me refiero a que dejes tu trabajo, estudios o vida o vayas probando todo lo que puedas encontrar. Digo más bien a que paralelamente a lo que haces, que te des un espacio semanal o mensual para probar o desarrollar alguna actividad novedosa en tu vida o algo que pueda interesarte más de lo que estés haciendo actualmente. Debes planificar o tomar acción sobre tu situación actual. Muchas veces nos quedamos atados a la vida que tenemos y pensamos que estamos destinados a hacer lo mismo por siempre, cuando, en realidad, con un buen plan podemos cambiar radicalmente nuestra vida a algo que disfrutemos más y que cubra nuestras necesidades. Atreverte. No existe forma de que seas bueno en algo sin haber tenido experiencia previa, y la experiencia se consigue intentándolo y equivocándote. No tengas miedo a lo nuevo, atrévete y prueba. Diferenciar fracaso de fracasado. Muchas veces tendemos a pensar que una persona que fracasa es un fracasado, pero nada más alejado de la realidad. El verdadero antónimo del fracaso es no intentar nada. La única forma de nunca fracasar es no hacer nada, no decir nada y no ser nadie. Si quieres hacer algo nuevo o reconocer un camino no tan recorrido, debes disminuir tu aversión al fracaso. Fracaso es igual a un error o fallo que se produce en un proyecto, acción o deseo que una persona estaba realizando o planeaba llevar a cabo, lo cual no llega a su fin o lo hace de manera errónea y diferente a la esperada. Fracaso significa cometer un error y no aprender nada de él. Cada vez que obtengas un aprendizaje de una situación aparentemente del fracaso, entonces simplemente estás viviendo y aprendiendo. No te limites con etiquetas. El fracaso es parte del camino al éxito y en mi vida en los momentos donde más he aprendido y crecido han sido cuando he fracasado. Fracasado, que no tiene nunca éxito ni prestigio a causa de todos sus fracasos. Para mí, un fracasado es una persona que fracasó y se pasmó pensando de manera consciente o inconsciente que todo lo que haría luego se volverá un fracaso y perdió la habilidad de insistir una vez más. Mientras que una persona exitosa es quien fracasó y consideró que podría intentarlo una vez más sin perder el entusiasmo. Quiero compartirles una historia de una persona que muchos admiramos, pero pocos realmente sabemos lo que tuvo que pasar para lograr los resultados que tuvo. Muchas veces me pasa que las personas dicen, ¡qué suerte tienes un vehículo! O ¡qué suerte tienes una casa! Quienes piensan así
lo hacen porque quieren los resultados de esa persona sin los sacrificios que requieren. Pienso que en la vida debemos ser coherentes entre lo que somos, pensamos y hacemos. De esta manera podremos lograr los resultados que queremos. Cuando encuentres a alguien que ha logrado algo que buscas, felicítalo y sigue disfrutando tu proceso. La mejor forma de seguir adelante hacia tus sueños es tener como inspiración a personas que ya lo han conseguido. Era un chico de 16 años, estudiante en una escuela de Estados Unidos que tenía el mismo sueño de muchos niños en su país, ser basquetbolista profesional. Sin embargo, por aquel entonces no era muy alto, lo que le limitaba mucho las opciones de poder jugar en un gran equipo. En su escuela secundaria había distintos equipos de básquetbol, pero no había muchos cupos para nuevos jugadores y aunque dio su mejor esfuerzo, no fue seleccionado. Al saber del rechazo, fue a su habitación y rompió en llanto. Pero, en lugar de tomar este fracaso como algo negativo y definitivo, como lo hubieran hecho muchas personas en su lugar, hizo todo lo contrario. Lo tomó como un desafío para trabajar más duro y perfeccionar sus habilidades. Poco después, fue aceptado en el equipo juvenil donde consiguió lucirse en varios partidos como el mayor anotador. Poco después comenzó a llamar la atención del público y posteriormente de equipos profesionales. Esta es la historia de Michael Jordan, superestrella mundial de básquetbol, reconocido porque durante su carrera consiguió anotar más de 32,000 puntos y obtuvo 6 anillos de campeonatos para los Chicago Bulls, convirtiéndose así en el más grande jugador de todos los tiempos. ¿Qué hubiera pasado si Jordan no persistía o perdía el entusiasmo tras el primer rechazo? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto en la vida? Muchas veces estamos a un solo pensamiento de diferencia de lograr nuestros objetivos. Por eso digo que si cambias tu mentalidad, terminarás cambiando tu realidad. Muchas veces los mejores en un campo no son los que tienen más habilidad, sino los que tienen mejor mentalidad. Esto lo vemos todo el tiempo en los deportes y en la vida. Muchos deportistas se entusiasman mucho al principio de sus carreras, pero conforme crecen dejan de brillar y son menos reconocidos por lo que pudieron haber llegado a ser. Esto sucede por distintos factores, pero uno de los principales es porque creemos que tener habilidad es suficiente para lograr nuestras metas. Pero la realidad es que cualquier tipo de resultado se consigue con una mentalidad adecuada. No es casualidad ni suerte que los mejores deportistas a nivel mundial son los más disciplinados. Para lograr grandes resultados debemos tener grandes prioridades. No existen grandes resultados sin grandes sacrificios. Me gusta siempre creer que todos podemos mejorar nuestras habilidades y llegar a ser de los mejores en lo que nos propongamos. Aún así, es muy probable al principio no seamos los que tenemos mayor habilidad para lo que aspiramos. Por ejemplo, no me considero ni de cerca ser el mejor autor ni el mejor empresario, pero trabajo todos los días para poder volverme un mejor autor, empresario y una persona en general, porque sé que con mi habilidad no será suficiente para conseguirlo. Necesito emplear la disciplina, constancia y creatividad para seguir acercándome a esta meta. Lo mismo puede suceder en cualquier momento de tu vida, pero siempre recuerda, si no te gusta la persona que eres en este momento, siempre podrás cambiarla con una sencilla y a la vez gran decisión. Efecto halo. También creo que es muy común pensar que una persona que tiene éxito en un campo siempre fue exitosa. Este es el efecto halo, es decir, pensar que porque es buena en algo tiende a ser muy buena en todo. Esto es muy común, sobre todo en un deportista o personajes que se hicieron muy famosos por algún logro o por unas habilidades. Su éxito puede crear la idea de que siempre fueron los mejores en su campo e incluso que son los mejores en todos los aspectos de su vida. Nadie es perfecto y todos nos equivocamos siempre y cuando probamos nuevas cosas. Debemos tener cuidado en pensar que otras personas son perfectas, porque fotos en redes sociales vemos, pero vidas reales no sabemos. Es muy importante entender esto,
Podemos caer en el error de pensar que existen personas perfectas o que no se equivocan, cuando no hay nada más lejano a la realidad. Para que esas personas hayan llegado al lugar donde están, han debido equivocarse cientos y miles de veces, y te lo puedo asegurar que inclusive hoy en día siguen cometiendo muchos errores en todas las cosas nuevas que prueban. Nunca pienses que existen personas que tienen todo resuelto, porque te pondrás expectativas irreales que pueden causar más miedo al fracaso. Recuerda que el fracaso es parte del camino y puedes ser un gran maestro si tienes la mentalidad adecuada. Por esto quiero compartirles otra historia que me parece muy interesante, porque amplifica el poder que tiene el fracaso. Debemos de tomar el ejemplo de fracaso como un punto de partida y no como un punto final de nuestro camino. Si eres capaz de cambiar la forma como reaccionas ante el fracaso, serás capaz de cambiar tu vida. Todos conocen a los Beatles. Esta banda de rock and roll es icónica en todo el mundo y marcó un antes y un después en la música popular. Sin embargo, al igual que muchas otras bandas, enfrentó muchos rechazos y fracasos en el camino. En el año 1960, esta banda originaria de Liverpool decidió viajar a Hamburgo para probar su suerte. Entonces, no les fue muy bien. Pasaba la mayor parte del tiempo tocando en bares de mala muerte. De nuevo, en Liverpool, participaron en una competencia llamada Mercy Beats, en el que bandas británicas se enfrentaban a otras estadounidenses. Fue durante una de sus actuaciones cuando Brian Epstein los escuchó tocar por primera vez y quedó sorprendido por la gran personalidad carismática que tenía la banda. Fue así como Epstein se convirtió en su representante y se dedicó a buscar firmar algún contrato con las discografías de la época. Esta no fue una etapa muy sencilla para los Beatles, pues fueron rechazados por muchas discografías antes de conseguir un contrato final. Llegaron a decirle que las bandas de guitarra ya están fuera de moda y que los Beatles no tienen futuro en la industria del espectáculo. 3 meses después de este rechazo, el productor George Martin firmó un contrato con la banda en la disquera Parlophone, una división de A&E Music que también representaba a esa entonces a Frank Sinatra. En su primera audición enfrentaron el despido de Pete Best, su baterista, y lo tuvieron que reemplazar por alguien más. Así se unió a la banda el conocido Ringo Starr, con quienes conformaron el cuarteto musical más conocido del mundo. Desde el primer disco que realizaron con esta formación, tuvieron tanto éxito que comenzaron a escucharse incluso en Australia y en Estados Unidos, y cada nuevo disco que publicaban se convertía en un fenómeno mundial. Como ven, muchos no saben que esta banda, que a pesar de las décadas, sigue siendo de las más queridas del mundo, tuvo que enfrentar una serie de fracasos antes de llegar al mayor éxito. Esta historia nos enseña como muchas veces hay momentos en los que debemos de concentrarnos en lo que nosotros pensamos, enfocamos y perseguir pese a lo que los demás opinen. Quiero compartir con ustedes algunas frases que me hacen reflexionar sobre estos temas. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Todos quieren tener el éxito que tuvieron los Beatles, sin embargo la mayoría no está dispuesta a sufrir lo que ellos atravesaron para lograrlo. Además, es importante reconocer que en todas las historias que vamos compartiendo existió un momento clave en donde decidieron no guiarse por los malos resultados que estaban consiguiendo en determinados momentos, sino seguir intentando sin perder las ganas. Espero que este sea el momento en tu vida cuando decidas intentar una vez más y seguir luchando por tus sueños. La vida es una constante negociación entre miedo y emoción. Existirán muchos momentos en tu vida en los que debas decidir qué te motiva más, si el miedo por lo que podría salir mal o la emoción de lo que podría salir bien. Recuerda que el miedo es un instinto creado para protegerte, no para detenerte. Todos tenemos miedo ante las cosas que no conocemos, pero allí es cuando debes ser valiente y enfrentarte a él con la información que tengas. Lo más importante no es si fallas o no, sino qué haces luego de fallar. En la vida no podremos controlar los resultados de todo lo que hacemos, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello.
Por eso, la mejor forma de reaccionar ante las circunstancias adversas es tener una actitud mental positiva que nos permita apreciar los aprendizajes y la experiencia, antes que la queja por no haber conseguido lo que buscabas. Al final, encontrarás primero la felicidad en el camino antes que en el resultado. Tu actitud determinará tu altitud. Eres tan grande como no te lo imaginas, y al final el resultado será algo secundario si disfrutaste el proceso. La clave está en brillar debajo de la lluvia y no pedir que la lluvia pare. Así como no puedes controlar todos los resultados que obtengas en un determinado momento, tampoco podrás controlar las circunstancias que te rodean. Por esto es importante que te enfoques en el proceso y en ser cada día mejor para que tus reacciones ante estos escenarios sean mejores cada vez. La vida es como una cámara, enfócate en lo que es importante, captura los buenos momentos y si algo no funciona como lo esperabas, siempre podrás intentarlo de nuevo. Si estás pasando por un momento difícil, no estás en la situación que imaginaste al llegar a la edad que tienes o simplemente no encuentras el sentido a tu vida, siempre recuerda que nuestra meta no se trata de ser el mejor en algo, tampoco de compararte con los demás o con las expectativas que tenías sobre ti mismo. La vida se trata de disfrutar el proceso. Al final, el mejor no es el que le sale todo bien, sino quien prueba todo lo que le interesa, crea y desarrolla sus pasiones. Sé paciente, que tu momento llegará si sigues intentándolo. Siempre busca ser la mejor versión de ti mismo y recuerda de que si algo no sale como esperabas, siempre tendrás un nuevo intento. Para cerrar el paso 1, que es entender la importancia del fracaso, quiero que consideremos las siguientes conclusiones. Para encontrar tu pasión y desarrollar intereses es necesario que te des la oportunidad de salir de tu zona de confort y probar nuevos derroteros. Esto involucrará que te equivoques, que hagas sacrificios, pero al final valdrá el esfuerzo. Debes diferenciar fracasar del fracasado. Todos podemos equivocarnos, pero si obtenemos un aprendizaje de esta situación, estamos aprendiendo y es parte de nuestro camino al éxito. No te dejes guiar por el efecto halo. Nadie es perfecto y todos nos equivocamos en las cosas nuevas que probamos. Lo más importante del fracaso es entender la importancia y el poder que se reside en él. Todos podemos utilizar la energía de un fracaso y convertirlo en un elemento de poder, como te enseñaré más adelante. Quiero terminar este capítulo contando una experiencia extremadamente vergonzosa y que fue un momento en el que, mirando en retrospectiva, aprendí la importancia del fracaso en mi vida. Cuando estaba en el colegio era de los que le encantaba exponer frente a sus compañeros, aunque siempre me ponía nervioso al iniciar una exposición. Cuando fui creciendo me fue gustando cada vez más, aunque a la vez, paradójicamente, no podía dominar el miedo a hacerlo. Después de unos años practicando, fui mejorando poco a poco y a los 21 años ya daba conferencias de manera constante acerca de emprendimientos y ventas a un aproximado de 100 personas por semana. Un día un amigo que daba conferencias más grande me llamó para ofrecerme dar un pequeño testimonio de mis emprendimientos ante 400 personas. Este testimonio debería durar como máximo 2 minutos. Como era algo tan simple, no me preparé y cuando llegué al día subí al escenario frente a esas 400 personas. Estaba tan nervioso que hasta olvidé mi nombre, y no es broma. Pero desde ese día me prometí que mejoraría y que nunca más subiría a un escenario sin prepararme, como debes hacerlo con cualquier habilidad. La práctica hace al maestro. Desde ese día, al menos, no he vuelto a olvidar mi nombre en una conferencia. Si no fuese por ese fracaso, nunca hubiera puesto tanto empeño en ser mejor conferencista y probablemente no hubiese terminado dando conferencias a más de 3,000 personas y por más de 40 minutos como lo hago hoy en día. Aunque a veces no sepamos por qué nos ocurre un fracaso, mientras sigamos intentándolo, podremos entender su verdadera importancia. Paso 2. Identificar el fracaso. Existen muchos tipos de fracaso que pueden habernos llevado a pensar en algún momento que somos fracasados, en todo o en algún ámbito de nuestras vidas en específico.
Pero al final, esta etiqueta, que suena como una cárcel donde somos inevitablemente fracasados, no es sino un límite mental que nos imponemos y que solo nosotros podemos eliminar, como lo hemos visto en el anterior capítulo. Cada fracaso conlleva una importante lección que nos da poder y nos permite cambiar hacia nuestra mejor versión. En este capítulo deseo contar algunas experiencias personales y también historias de distintos tipos de fracaso, con las que, estoy seguro, podemos identificarnos y lograr ver esta luz que se llama aprendizaje. Fracaso en el trabajo. He encontrado que la mayor diferencia entre una persona que logra sus sueños o las metas que se propone no se encuentra en la inteligencia, en haber heredado una fortuna, en haber crecido en un pueblo grande o pequeño, o tener padres presentes o no. La mayor diferencia es la mentalidad que esta persona posee y cómo reacciona ante las adversidades. Aunque puede que sea uno de los factores influyan en tu mentalidad, también lo harán las decisiones que tomes de hoy en adelante. Tu vida no se define por tus condiciones, sino por las decisiones que tomes. Hubo un momento en mi vida, cuando tenía 22 años, cuando sentí que había fracasado porque mis emprendimientos no estaban avanzando. Todos mis amigos comenzaban a conseguir trabajos bien remunerados mientras yo seguía construyendo un proyecto que parecía prometedor, pero no daba ningún resultado visible. Mis últimos 2 semestres de la universidad y el primer año de egresado fueron épocas muy difíciles para mí. Pero fue justo en esas épocas donde les puedo asegurar que aprendí mucho acerca del ahorro, el valor del dinero y la importancia de unir los puntos mirando hacia atrás y no hacia adelante. La empresa que he estado desarrollando nunca llegó a ningún lado. De hecho, terminó cerrando. Pero como era un emprendimiento innovador, porque era un modelo de negocio con tecnología startup y porque yo siempre estaba en constante capacitación, empezaron a suceder cosas sorprendentes. A los pocos meses tuve un quiebre emocional que contaré más adelante en este libro, pero que me permitió sopesar nuevas opciones y fue así como decidí comenzar a ofrecer mis servicios de consultoría de innovación a empresas de la industria que más conocía en ese entonces, las de venta directa. Fue así como, con tan solo un mes después de empezar las asesorías, recibí la propuesta de crear el área de innovación en una empresa de venta directa. Después de más de 16 meses de trabajar sin resultados apreciables y sentir que lo que estaba haciendo era un fracaso, logré dar un salto y me convertí en el gerente de innovación a mis 23 años. Este cambio fue espectacular porque llegaron a promoverme en la empresa y me dieron el espacio suficiente para poder crear otros emprendimientos que en ese momento eran simples pasatiempos, como crear contenido a través de videos sobre inversiones, finanzas personales y emprendimientos en un canal de YouTube, que luego llegaría a ser mi enfoque principal, además de mis inversiones. Siempre recuerda que a veces puedes no saber por qué suceden las cosas, porque los puntos son muy difíciles de unir mirando hacia adelante, pero todo tiene sentido cuando miras hacia atrás. En mi caso todo comenzó con una serie de fracasos que me permitieron extraer la mejor versión de mí mismo. Si no hubiera fracasado en mi negocio, nunca me hubiera interesado tanto por las finanzas personales y en el ahorro en particular, porque estuve en una situación donde simplemente no me alcanzaba lo que ganaba y tenía que investigar cómo podía proteger mi dinero. Pero yo no sabía eso en ese momento. Si no hubiera tenido este quiebre emocional, nunca me hubiera puesto a buscar tantas alternativas para ocupar mi tiempo con nuevos proyectos como mi canal de YouTube o las consultorías que terminaron siendo mi trabajo. Es fácil verlo ahora, en retrospectiva. Confíen en el proceso y enfoquen su energía en las cosas correctas. Más adelante profundizaremos sobre esto. Quiero ahora compartirles una historia que a mí, particularmente, me inspira mucho, porque muchas veces me sentí de una manera similar a esta.
Creía que no tenía otra opción y no podía lograr mi sueño, y no sabía qué hacer. Sin embargo, él pudo salir adelante y lograr sus sueños. Intentó ingresar 3 veces a la universidad y falló. Aplicó para entrar a Howard 10 veces, ni siquiera quisieron recibirlo. Fue a la universidad que es considerada la tercera de las 4 universidades de la ciudad donde creció. Hizo entrevistas de trabajo y lo rechazaron 30 veces. Trabajaba enseñando en la universidad y ganaba $10 al mes, por lo que estaba muy frustrado. Luego, en 1994, dijo que como no podía encontrar trabajo se iba a dedicar al internet. Para muchas personas era un ridículo, e incluso Jack Ma no sabía nada de eso. Él no se consideraba inteligente. Nadie pensaba que podía llegar a ser exitoso. Decían que era un muchacho que pensaba diferente, que estaba loco, que malgastaba su tiempo en algo que nunca va a funcionar. Necesitaba $3,000 de inversión, así que se dirigió a los bancos para obtener un crédito que no pudo conseguir luego de 3 meses de intento. Habló con aproximadamente 30 o 40 inversores y todos lo rechazaron. Decían que Alibaba, la propuesta de Jack Ma, era un modelo terrible, pero él seguía creyendo que podía ser grande si continuaban trabajando en ello. Nunca se imaginó que llegaría a ser tan enorme como es hoy, pero estaba seguro de que algo lo esperaba. Tuvo que continuar trabajando y probarse a sí mismo que podía. Finalmente obtuvo el financiamiento de $50,000 de 18 fundadores. En los primeros 3 años no tendría ninguna ganancia. Poco a poco se construyó su modelo de negocio y su ecosistema. Y hoy es una campaña reconocida mundialmente. Y la gente se pregunta admirada, ¿cómo pudo Ma ser tan inteligente como para crear una empresa tan exitosa? Tú no eres responsable de cómo empiezas en la vida, pero sí de cómo la terminas. Si Jack Ma pudo partir de estas circunstancias hasta volverse uno de los hombres más ricos del mundo y fundador del grupo Alibaba, ¿por qué no atrevernos a seguir buscando sueños y construir una vida con propósito? Muchas veces la peor de las experiencias se puede volver el mejor de los maestros. Fracaso en el amor. Como mencioné, es imposible fracasar en el amor, a menos que lo intentes. Creo que el mayor arrepentimiento que puedes sufrir es no decir lo que pensabas, actuar como querías y no intentar todo lo que podías. Si lo diste todo, felicitaciones, ya ganaste, independientemente de lo que suceda, porque creciste y aprendiste. Muchas veces, y sobre todo después de un fracaso amoroso, tenemos miedo a sentirnos vulnerables, a entender que podemos resultar heridos o tener experiencias dolorosas. Pero desde mi punto de vista, eso es lo que nos permite crecer. No debemos preocuparnos por lo que puede suceder. Debemos preocuparnos por vivir nuestra vida en plenitud. Tú no puedes controlar a otra persona. Por lo tanto, no puedes controlar si eres el último, el único o el primero en su vida. Lo que sí puedes hacer es disfrutar cada momento como si fuera el último y compartir esa vulnerabilidad con otra persona. Al final, no te arrepentirás por lo que hiciste o sentiste, sino por lo que dejaste de hacer, sentir o decir. Más vale vivir con una cicatriz emocional por haberlo intentado que morir con el pensamiento de qué hubiera pasado si me atrevía. También debes entender que una relación la deben construir 2 personas. Es imposible hacer que algo funcione si las 2 no ponen el 100% de su parte. Resulta importante recalcar que pueden hacerlo y demostrarlo de distintas maneras. Hay un libro que me ayudó mucho a entender las formas que se expresa el amor y cómo se espera dar y recibir. Es un texto que sugiero que para cualquier persona pueda leerlo para mejorar su relación. Se llama Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Hay momentos en los que es mejor soltar una relación y priorizarte.
No puedes dar lo que no tienes. No esperes que otra persona te haga feliz si es que tú no eres feliz. A veces es mejor concentrarte en ti y dejar ir. Más adelante te contaré una historia de cómo, aunque no lo entiendas ahora y sea doloroso en un momento determinado, esto puede ser lo mejor para ti. Una de las mejores formas de asumir el fracaso es como propulsor hacia la meta que tengas, como parte del camino y no parte del destino final. Lo mismo aplica para los fracasos amorosos. Tómalos como una parte de tu camino de vida. Esto te ayudará a potenciar la persona que serás. Tú puedes hundirte con estas experiencias o puedes apoyarte de ellas y salir adelante. Quiero compartir con ustedes una historia en la que, a pesar del fracaso amoroso y circunstancias extremas, una mujer logró una hazaña literaria e histórica. El libro que más rápido ha vendido en la historia es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Vendió 11 millones de copias en 24 horas. Joanne Rowling, más conocida con su seudónimo como la escritora J.K. Rowling, nació en un pequeño pueblo de Inglaterra donde creció junto a su hermana Diane y su gran amigo de la infancia, Ian Potter. Inspirada por su escritora favorita, Jessica Milford, se pasó su juventud distrayendo a su hermana y a su compañero explicándoles historias fantásticas. Rowling creció y su pasatiempo se convirtió en su pasión, con el único apoyo de su madre, que siempre le animó a escribir. Intentó ingresar a la Universidad de Oxford y así cumplir su gran sueño de convertirse en escritora, pero por desgracia fue rechazada. Haciendo caso a su padre, que no veía cómo su hija se podía ganar la vida redactando historias, optó por un camino más convencional y estudió filosofía francesa y clásica. Sin embargo, lejos de dejar atrás su sueño, continuó escribiendo y en un viaje en tren tuvo la idea que la haría millonaria. Después de estar más de 4 horas detenida por una avería, se le ocurrió una trama para una novela fantástica que ocurría en una escuela de magia. Escribir este universo fantástico y mágico no fue tarea sencilla, ya que en el camino se topó con grandes obstáculos que podrían haber detenido fácilmente su carrera. Poco después de habérsele ocurrido tan grande idea, su madre murió prematuramente. El dolor la devastó. Sin embargo, no se rindió y decidió marcharse a Portugal, donde podría empezar una nueva vida escribiendo el primer manuscrito de Harry Potter mientras trabajaba como profesora de idiomas. En este país, J.K. se casó y tuvo una hija a la que llamó Jessica, en honor a su escritora favorita de la infancia. Lamentablemente, su matrimonio acabó siendo un tremendo fracaso, ya que a su marido la engañaba, tenía problemas con el alcohol y abusaba de ella. Entre los conflictos con su esposo y encontrándose a cargo de una pequeña niña, la escritora padeció un bloqueo creativo ocasionado por la crisis emocional que estaba experimentando. Y entonces decidió volver a Edimburgo, donde vivía su hermana. En este periodo la escritora enfrentó su periodo más oscuro, sobreviviendo sin ningún ingreso con la ayuda del Estado, la que apenas alcanzaba para pagar su alquiler. Incluso consideró el suicidio, pero por fortuna el amor que tenía por su hija era más grande que cualquier otra cosa. Fue así como Rowling, 5 años después del quiebre de su matrimonio, terminó con mucho esfuerzo el manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal. No obstante, aún le quedaba un duro camino, ya que ninguna editorial podría publicar su libro. Fue rechazada por 2 editoriales antes de que una pequeña editorial de Londres decidiera publicar el libro, pagándole un anticipo de 1.500 libras y recomendándole que se dedicara a otra cosa, ya que veían difícil que la escritora pudiera vivir de la literatura infantil.
Otra de las cuestiones de la editorial recomendó fue no publicar el libro con su nombre completo, ya que por la época no eran muy populares las escritoras mujeres. Entonces fue cuando adoptó el seudónimo J.K. en honor a su abuela Kaylin. Superando cualquier expectativa, el libro fue un éxito en todo Reino Unido y luego se convirtió en una de las franquicias más conocidas del mundo. Sus novelas se adaptaron al cine con un suceso aún mayor. Recuerda que si no eres una persona feliz cuando estás solo, tampoco lo serás con alguien más. Lo que sucede es que cuando dos personas felices se encuentran, esa felicidad se multiplica porque se comparte. También debes tener en cuenta que las personas no te pertenecen. Cada persona es libre e independiente de hacer lo que prefiera con su vida. El amor es una decisión, y es una decisión que se debe tomarse a diario con libertad y no con restricciones. Considero que no existen personas o experiencias neutrales. Existen dos tipos de experiencias, las que te suman o las que te restan. Cuando te reúnes con alguien, ¿sientes que te suma? Si piensas que es indiferente, probablemente no. Procura ser siempre de las personas que suman. Una sonrisa, un saludo o una afirmación generosa que pueda cambiar el día y hasta la vida de una persona. Procura ser una persona que siempre sume en la vida de los demás. Más adelante en este libro les contaré experiencias personales sobre este tipo de fracaso y cómo me ayudó a impulsarme. Fracaso en la vida. Quiero compartirles una historia de algo que me sucedió hace poco y realmente me impactó. Esta es la historia de cómo conocí a Luis. Mientras escribo estas páginas, estoy en un vuelo de Miami a Madrid, ciudad donde estoy viviendo. Acabo de estar 10 días en Miami porque he evaluado la posibilidad de hacer algunas inversiones por allí. Necesitaba alquilar un auto y mi madre me pasó el número de una persona de confianza que alquilaba vehículos. Era diferente al servicio de alquiler tradicional porque te llevaba el vehículo a donde estabas, ya sea como aeropuerto, hotel u otro, y luego entregabas el vehículo y él te lo dejaba donde quisieras. Me pareció una gran alternativa para ahorrar el tiempo que normalmente tarda uno en conseguir un vehículo con una compañía tradicional. El precio además era muy competitivo. El dueño se llamaba Luis, un señor muy amable de Argentina que decidió emigrar a Miami hace 5 años debido a la crisis en su país. Me contó que había empezado este negocio de alquiler de vehículos un par de años atrás con 2 autos pequeños y que hoy ya tiene una flota de 10 vehículos con un porcentaje de ocupación muy alto. También me contó que había emprendido desde muy joven, pero que lamentablemente por las crisis políticas había sido despedido de algunos empleos y debió cerrar sus negocios en Argentina. Con mucho esfuerzo logró que su hijo estudiara en una universidad norteamericana. Cuando nos despedimos, me comentó que al día siguiente era su cumpleaños. En ese momento me animé a preguntarle por su edad. Grande fue mi sorpresa cuando me dijo que tenía 82 años. Luis es un ejemplo de que una persona feliz que no solo disfruta de 56 años de matrimonio, sino que empezó un emprendimiento exitoso a los 80 años sin quejarse de sus fracasos anteriores. Comenzó a enfocarse en lo que podía controlar y disfrutó su proceso. Si Luis pudo reinventarse en la Senectú con un modelo de negocio que nunca había hecho, imagínate lo que puedes hacer tú ahora. ¿Cuál es tu excusa? Muchos creen que es demasiado tarde para volver a empezar o cambiar su vida, pero tengo 2 preguntas para ellos. Primera pregunta: ¿cuánto cambió tu vida en los últimos 20 años? Lo invito a cerrar los ojos y acordarse de cómo era su vida hace 2 décadas. ¿Con quiénes vivías? ¿Qué aspiraciones tenías? ¿A qué te dedicabas? ¿Quién era tu mejor amigo? ¿Qué habilidades tenías?
¿cómo te sentías contigo mismo? La segunda pregunta, ¿crees que puedes vivir 20 años más? Si la respuesta es sí, entonces, ¿por qué no hacer de los siguientes 20 años los mejores de tu vida? Tienes el poder de cambiar, como lo has podido comprobar durante los últimos 20 años. Te invito a hacerlo y por verte tu mejor versión. Si la respuesta es no, entonces tienes un gran reto. Cambia y aprovecha el tiempo que creas que te quede siendo tu mejor versión. Quiero compartirte la historia de un personaje que empezó tarde en los negocios, pero que decidió hacer la diferencia. Detrás de la gran franquicia de KFC se esconde una historia de persistencia y determinación que nos demuestra que nunca es muy tarde para conseguir el éxito. Hablamos de una compañía con presencia en más de 100 países que facturan millones de dólares diariamente. Su fundador, Harlan Sanders, comenzó su historia con tan solo 6 años el fallecimiento de su padre. Comenzó su historia cuando con tan solo 6 años. El fallecimiento de su padre lo obligó a encargarse de sus hermanos menores. Sanders tuvo que cocinar para toda su familia. A lo largo de su vida tuvo muchos empleos que conforman su larga hoja de vida. Con tan solo 15 años ya lo habían despedido de 4 empleos diferentes. Sin embargo, el coronel Sanders tenía una receta de pollo en el cual creía fervientemente. Fue así como con 40 años de edad tomó la decisión de iniciar un pequeño restaurante que quebró unos años más tarde debido a la construcción de una supercarretera desvió el tráfico lejos de la ciudad. Luego de pagar sus deudas, sus ingresos quedaron reducidos a una pensión de $105 mensuales. A pesar de este amargo suceso, el coronel Sanders decidió seguir adelante con su sueño y ya con los 65 años emprendió una nueva aventura. Sanders identificó el potencial de las franquicias, así que confiado en la calidad de la receta de pollo y armado de una gran determinación, viajó por todo el país cocinando su producto de restaurante en restaurante para que tanto dueños como empleados lo probaban y lo conocieran. Si algún restaurante resultaba interesado, Sanders estableció un contrato de franquicia mediante el cual cobraría 4 centavos de dólar por cada pollo que se vendiera. KFC fue una de las primeras cadenas de comida rápida en expandirse internacionalmente, abriendo establecimientos en Inglaterra, México, Jamaica a mediados de los 70. Gracias a KFC se popularizó el pollo en la industria de la comida rápida, desafiando el dominio establecido por las hamburguesas en este mercado. En el año 1965, el coronel Sanders ya tenía 74 años y su empresa KFC ya contaba con más de 600 establecimientos con su producto en Estados Unidos y Canadá. En 1980, Harlan Sanders muere a la edad de 90 años, pero su legado y su rostro quedarían inmortalizados en la imagen de la compañía que había fundado años atrás. Hoy KFC es la cadena de restaurantes de venta de pollo frito más grandes del mundo. El éxito alcanzado por Sanders se debe a una gran perseverancia y determinación de una persona que no aceptó darse por vencido. El coronel Sanders decía: solo tengo 2 reglas. Haz todo lo que puedas y haz lo mejor que puedas, porque es la única manera en que lo lograrás grandes cosas en la vida. Estas 2 historias que he compartido demuestran que nunca es muy tarde para empezar. Mientras te quede vida, puedes decidir hacer el cambio. Los mejores momentos están adelante tuyo, si así lo crees posible. Fracaso en la familia. La familia suele ser el núcleo primario de toda persona y donde se siente más en confianza para poder compartir y construir los principales aprendizajes de vida. Sin embargo, por distintos factores, hay muchas personas que determinan teniendo en su familia la principal fuente de estrés, frustración y fracaso.
Sin embargo, por distintos factores, hay muchas personas que terminan teniendo en su familia la principal fuente de estrés, frustración y fracaso. Falta de comunicación. He visto familias en las cuales se pierde todo tipo de comunicación por algún error del pasado. Las personas que más nos importan son las que más nos hacen daño. Si no nos importara, no nos doliera. La vida es muy corta para estar enfadado con otra persona. Nunca sabes cuándo será la última vez que veas a un ser que te importa. Por eso, mi sugerencia es que actúes como si la siguiente vez fuera la última vez que lo veas. No te guardes nada. Muchas veces los mayores miedos que tenemos son al rechazo. Pero lo cierto es que la mayoría de estos miedos solo existen en nuestra cabeza. Expectativas. ¿Cuántas personas viven a la sombra de lo que los demás esperan de ellos? Muchas temen lo que algún familiar o persona importante en su vida esperan de ellos. Es cierto que muchas veces esta percepción puede ser errónea. Aún así, nadie tiene la responsabilidad de vivir bajo las expectativas de otras personas. Así estas sean tu familia, porque la vida da muchas vueltas y nadie sabe dónde uno terminará. He conocido a quienes no se atreven a vivir la vida que tanto quieren por sentirse responsables de seguir el camino de sus padres han trazado para ellos. Creo sinceramente que este es algo que solo tú puedes cambiar. Implica tal vez conversaciones incómodas o momentos difíciles, pero lo más importante es que te comprometas y tengas convicción. La vida es muy corta para vivir bajo las expectativas de los demás, cuando puedes crear tu mejor versión y la vida de tus sueños ahora. Aprende a soltar. Las personas somos libres y no le pertenecemos a nadie más que a nosotros mismos. Debes aprender a soltar cuando llega el momento y respetar la libertad de los miembros de tu familia. Hay situaciones muy difíciles en donde debes dejar ir a las personas que te han acompañado en tu vida para que ambos puedan crecer. Da miedo enfrentarse a esos cambios, sobre todo a unos tan grandes y rápidos, pero esto es lo que te permitirá crecer. Sé que suena difícil, pero en vez de quejarte de por qué alguien se fue, agradece el tiempo que estuvo a tu lado. Fracaso en tus sueños. Creo firmemente que mientras tengamos voluntad para cambiar, nunca es demasiado tarde para comenzar a construir la vida de tus sueños. El cambio puede ser doloroso y nadie dice que vaya a ser fácil, pero en la medida que desees hacerlo y no te conformes con la situación actual, puedas lograrlo. Hay muchas personas que han perdido la ilusión de vivir, que se han olvidado de que tenían sueños y se han encasillado en vivir un día a día monótono. Para mí, la vida no se trata de cuánto tiempo vives, sino de cuántos momentos vives. Estas personas están tan preocupadas por ganarse el pan que se pueden pasar la vida sin realmente vivirla. Mientras, hay personas que, pese a las dificultades que les ha sucedido, dejaron de preguntarse por qué me sucede esto a mí y al impulsarse entre estas terribles experiencias han vivido al máximo. Las circunstancias en las que te encuentras no determinarán tu futuro. No puedes cambiar tu pasado, pero puedes utilizarlo para potenciarte y tener una historia que contar. Recuerda, vas a equivocarte. En la vida, todos cometemos errores en determinados ámbitos. Es imposible ser bueno en todo. Ser bueno en algo significa que has escogido enfocar tu tiempo en esa actividad para ganar experiencia y poder desarrollar un talento o habilidad. Por este motivo, y según lo que mencionamos en el efecto halo, las personas buenas en una cosa parecen buenas en todo, porque se han especializado en un determinado rubro que han hecho que sean percibidas como íntegramente exitosas. Sin embargo, para poder lograr esta experiencia han tenido que sacrificar e invertir su tiempo, sustrayéndolo a otros ámbitos, ya sea de su propia vida social o familiar, de sus relaciones amorosas, de las finanzas o de la inteligencia emocional, etc. Para cerrar el paso 2, identificar los fracasos, quiero resaltar algunos de los puntos más importantes que hemos mencionado. Hemos puesto ejemplos de diferentes tipos de fracasos, como en el trabajo, en el amor, la vida y los sueños. Pero la realidad es que existen muchos otros tipos de fracaso.
Debemos aprender a identificarlos para saber cómo potenciarnos a través de estas experiencias. Un error no te define y depende de ti poder entender esto para aplicar un cambio en tu mentalidad y en tu vida. Lo único seguro en esta vida es que si pruebas algo nuevo es muy probable que fracases en el camino. De ti dependerá seguir adelante y mejorar o quedarte con esta mala experiencia. Nunca es tarde para empezar. Todos los límites son barreras mentales que solo nosotros podemos cambiar. Recordemos los 2 primeros pasos. Paso 1, entender la importancia del fracaso, y paso 2, identificar el tipo de fracaso que hemos vivido. El siguiente paso será cómo es que podemos aprender de estas experiencias. No te olvides dejar tu like y suscribirte para seguir subiendo más contenido. Que tengas un bonito día. Nos vemos. Adiós.